10:10. Vamos a saludar a un intendente del interior de la provincia de Buenos Aires, una localidad muy importante. Vamos a saludar a Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó. Pablo, muy buenos días. Daniel Tonietti lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, todo lo contrario. Como siempre, gracias. Es muy atento con nosotros. Recuerdo esas notas que hacíamos en la época del gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Sí, que no hay que olvidarse porque nos agarraron en el suelo económicamente gracias a Vidal y a Macri, y bueno, y ahora la pandemia, que es una cosa mundial muy grave, pero nos agarró. Macri no tenía Ministerio de Salud y ahora aconseja. Bien. Pablo, ¿cómo se está viviendo la pandemia ahí en Pehuajó? ¿Cuántos casos tenés? No, en realidad la estamos viviendo como todo el mundo, con mucha preocupación, pero con mucha ocupación, con los lineamientos del gobierno nacional y provincial. Nosotros no tenemos ningún caso, pero eso no nos hace ni mejores ni peores. Por eso yo siempre digo, también, más allá de los que nos cuidamos, también depende de una cuestión fortuita a veces tener un caso o no. No es que porque tenés menos casos sos mejor o peor, es porque tenés menos casos, por ahí es fortuito, porque nos cuidamos, pero en algún momento va a llegar. Lo importante es cómo te preparás para lo que viene, porque lo que viene es muy preocupante. ¿Cómo te preparás? ¿Cuántas camas tenés? ¿Cómo ves cómo podés abrir lo del comercio, que hay que hacer equilibrio? Nosotros nos guiamos por el gobierno nacional y ahora le mandamos algunas propuestas. Fue muy bueno lo de Axel ayer con nosotros por Skype, comunicándonos para poder intercambiar ideas. La verdad que estaba con el ministro Berni, con Carly Bianco y con Teresa García, y nos vamos enriqueciendo, vamos avanzando y vemos, está descontado que primero está la salud y después vemos de acuerdo a las circunstancias. No me gusta la palabra flexibilizar a mí, porque se flexibilizan, no, en realidad si abrimos algo es con un orden, con un control, y para que después levantar un poco la economía para que la gente no se nos muera de hambre, pero lo primero es la salud, está descontado que lo primero es la salud. Bien, Pehuajó es una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, tiene más o menos unos 35.000 habitantes. 42.000. 42.000. Ah, mira vos, tengo el censo viejo. Claro, tiene 42.000 con 7 pueblos satélites, que algunos a veces se hace complejo. No me estoy quejando de nada porque es mi lugar en el mundo. Pehuajó tiene 453.000 hectáreas con 3.000 kilómetros de caminos rurales, y bueno, y tenemos ciudades que están a 120 kilómetros de la ciudad cabecera, digamos, están a 60, pero tenés que volver. Claro. Hay otras ciudades que están a 94. Es muy grande en extensión. Sí. Bien, y no tenés... recién hablamos con Eduardo López, el infectólogo que forma parte del equipo de asesores, que estuvo en la reunión ayer con el presidente Fernández, y dijo que iba a haber una cuarentena morigerada, si se quiere, y geolocalizada, que no va a ser lo mismo en Capital y GBA y el Chaco, para dar dos ejemplos, donde la situación es un poco más crítica que en otros lugares. ¿Vos cómo crees que va a ser la cuarentena a partir del lunes en una localidad como Pehuajó? No, yo creo que después, obvio, charlar con el gobierno provincial y haberle mandado a Carly, como muchos intendentes, a Bianco, un pedido con un protocolo, porque si no es poco serio. Si yo pido que se abran las peluquerías, tengo que hacer un protocolo de por qué creo que se tienen que abrir las peluquerías y un protocolo de salud, el cual va a ser estudiado y charlado con el gobierno nacional. Nosotros estamos tratando con una plataforma, conjuntamente con la Cámara de Comercio y con gente no adherida a la Cámara de Comercio, delivery, que el 80% de las cosas sean por delivery. O sea que prefiero 30 deliveries circulando y no 500 personas caminando. Estamos hablando de los alimentos. No, de los alimentos ya estamos hablando si hay una apertura de ropa, estamos hablando si hay una apertura de una pinturería, estamos hablando que nosotros la posibilidad. Cuando más deliveries tengamos, mejor. Cuando más deliveries tengamos en rubros, no cuando más deliveries tengamos en gente, porque un delivery le puede hacer a varios comercios juntos, ¿se entiende? Nosotros estamos tratando de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos una apertura alocada, como pide los impresentables del PRO que están pidiendo hasta romper la cuarentena, si nosotros hacemos eso y nos agarran 10 casos de coronavirus,
tenemos que hacer un retroceso que no estaría bueno, ni en lo económico, ni en lo anímico, ni en el proyecto de país que tenemos. Bien. Y España e Italia les pasó. Hicieron una apertura y después tuvieron que hacer un retroceso. Está bien que el mundo está estudiando y que todos estamos estudiando lo que pasa y que nadie era un experto en ¿Las coronavirus. peluquerías van a abrir en Pehuajó, por ejemplo? Es un pedido, pero es con un protocolo, es muy difícil, porque no estás a 1,5 metros, porque tenés que tener mucho cuidado, porque el peluquero va a tener contacto, que nosotros mandamos un protocolo de cómo se tendría que estar vestido, cuánto tendría que ser, pero no va a abrir si provincia dice que no va a abrir si nos ponemos de acuerdo. Yo no soy aislado, nosotros más allá que somos autónomos, yo funciono de acuerdo con la provincia de Buenos Aires y con la nación. ¿Cuántas unidades de terapia intensiva tenés en Pehuajó? No, en realidad nosotros tenemos, vamos a llegar a camas de aislamiento, porque viste que se está discutiendo lo de los respiradores. Nosotros vamos a llegar a camas de aislamiento, quizás vamos a llegar a 75 y con proyección de más, porque ahora no tenemos ningún caso. Y otra cosa que me parece que fue un acierto, que lo voy a decir, lo más complejo que hay en los pueblos del interior, en muchos lugares, son los hogares de ancianos o las pensiones, donde albergan ancianos. También hay una responsabilidad, ya lo vi en todos lados, hay una responsabilidad del Estado, pero también hay una responsabilidad de quien lleva a un abuelo a una pensión que quizás no esté acorde a las circunstancias que tiene que estar. Nosotros ahí en un hogar de ancianos hicimos un aislamiento del hogar de una parte nueva donde nosotros tendríamos 13 camas, que para el lugar es importante, o 15 camas, viendo lo que nos ha pasado, lo que ha pasado en muchos lugares con los hogares, que la verdad que ha sido muy traumático. Pero la pregunta, ¿cuántas unidades de terapia intensiva? Si tenés que poner un respirador a alguien, ojalá que no suceda. No, nosotros si tenemos que tener un respirador, tenemos 7 respiradores con proyección a 5 más, Bien. Porque provincia nos los da, pero yo no los quiero tener acá, porque yo tengo que ser responsablemente solidario también. Si no tengo en la emergencia, ¿para qué acumular respiradores? Para decir una manera, si necesitas un respirador, decís, mandame un respirador. ¿Para qué acumular respiradores? Lo Claro. que estamos teniendo muchas camas de aislamiento, porque primero arrancamos con el hospital y con un centro oncológico, que llegamos a 30 con proyección a 25 más, 30, después 50 y proyección a 25 más, en caso llegaríamos a 75, sobre 42.000 habitantes, es una buena cifra. Pensando en lo peor, nosotros estamos pensando en lo peor. No estamos pensando que porque no tenemos ningún caso no vamos a tener. Si no, sería un irresponsable. Estamos hablando con Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó. La plata, la pelusa para pagarle a los empleados públicos en los primeros días de mayo, en abril, ¿está? Nosotros fuimos nosotros fuimos probados, podés preguntar con la provincia, nosotros por habitante fuimos el municipio que menos recibió de la provincia de Buenos Aires en los últimos 4 años. Por suerte tenemos una buena administración, Vidal no nos pudo voltear porque nos apretó mal con el CUD, Ritondo, terrible, hijo de su madre, nos sacó 70 policías arbitrariamente, fuimos muy castigados por lo ideológico, pero por suerte no pudieron quebrarnos. Sí, está, y estoy viendo si le puedo dar un aumento. Los municipales son gente, Pehuajó tiene mucho, como estatizamos todo, tenemos 1.600 empleados. Y nosotros también estamos trabajando, articulando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el de Nación, porque también nosotros a quien estamos asistiendo con alimentos se fue muchísimo, porque aquella persona que estaba haciendo un trabajo, cuando no liberamos nada, que estaba haciendo un trabajo y nosotros le dábamos una ayuda alimenticia, tuvimos que duplicar la ayuda, porque al quedarse sin trabajo no iba a llegar a fin de mes. Entonces, los recursos para pagar a los empleados, sí, este mes está. Eso está. ¿Y cuánto te bajó la recaudación? No, impresionante. Nosotros ahora me había bajado al 18%, o sea, el 18 sobre un 75 que teníamos antes de recaudación. Ahora habilitamos con las normas correspondientes para que no nos pase lo que pasó con los bancos, y ha levantado, pero hay un promedio. Mira, a la provincia le bajó el 40%, a la nación el 30%, y a los municipios hay un más o menos calculado que nos va a bajar entre el 50 y el 60%. La última pregunta. No, las que quiera. ¿Pediste, van a llegar médicos cubanos a Pehuajó? Qué buena charla.
me han puteado por todos lados porque en realidad cambian el eje. Acabo de tener una dura discusión con el aire, que ya te vas a enterar. En realidad nos cambian el eje, porque dicen, y son médicos cubanos. En realidad son médicos. Yo no tengo que defender la medicina cubana, si se defiende sola. Lo que tengo que defender, que en la ruralidad, en un pueblo, por ejemplo, que se llama Magdala, que tiene 11 kilómetros de tierra para llegar al pavimento, que Cristina Kirchner me había habilitado la obra para hacerle el acceso, y el macrismo me la volteó brutalmente porque dice que hay pueblos chicos. En Magdala, 400 habitantes, 9 de la noche, llueven 200 milímetros, y una señora se descompone y va a la sala, y hay un médico. Ah, ¿es cubano? Y sí, es cubano. ¿Y? Porque nos quieren cambiar el eje de la discusión. Yo no estoy levantando a los médicos cubanos, se defienden solos. Lo que estoy cuidando es a mi gente, que es mi obligación. Si vienen médicos cubanos a la provincia de Buenos Aires, van a ir algunos a Pegajoso. Estoy anotado primero con 5 médicos cubanos. ¿Te anotaste primero en la lista? Sí, primero en la lista, se lo pedí oficialmente a Axel y a Goyan, y me anoté porque están cambiando el eje. También un poco el imperialismo yanqui, a todos los imperialismos le conviene aceptar que una isla, con todo lo que le pasó durante tantos años y con el cerco que le hicieron, tiene buena medicina. Es más potente que la Argentina. Pasa que los gorilas acá se enganchan todo. Y además los médicos cubanos fueron a Italia, fueron recibidos en Italia por el gobierno italiano. Sí, bueno, y acá pero son médicos. Además, si llegan a venir, con todo respeto, vienen médicos de Estados Unidos, por ejemplo, vienen 200 médicos norteamericanos a ayudar. Que vengan. Por supuesto. Venga, vení, si es un trabajo solidario en una pandemia. Son médicos, pero bueno, como eran cubanos, empezó todo esto. Claro. No, porque dicen que son espías, ¿no? Sí, bueno, pero no. Pero igual es una. Imagínate médico cubano haciendo espionaje en Peguajó. Claro. Eso sabés qué es. Es espectacular, ¿o no? Sí. ¿Sabés qué es imagínate eso? En Peguajó hay en un paraje de 400 habitantes. ¿Sabés qué es eso? La teoría espejo. Bull Rivelo, que es ella. Una espía, que nos hizo espiar a todos. Entonces arrancan con él. Eso, Macri ve que espía, porque hacía espiar al cuñado. Y seguía hasta las supuestas novias, las hacía seguir y la estudiaba con quién hablaban. Eso es la teoría espejo. Eso es lo que sos vos, no lo que soy yo. Yo no espío a nadie. Está muy bien. Bueno, ¿estás primero en la lista entonces, Pablo? Sí, estoy primero en la lista de los médicos cubanos. Está muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo, Pablo, querido. Un abrazo, muchas gracias por llamarme, muy amable. Esperemos que el mundo salga de esto. Creo que acá se va a mostrar lo mejor y lo peor del ser humano, lo mejor y lo peor. Las pandemias o estas nos va a servir para ver lo bueno y lo malo de cada uno. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, que esté bien. Pablo Zurro, acá me cuentan, no estaba enterado yo, de que tuvo una discusión con el periodista Eduardo Feynman, que lo llamó, claro, por eso aludía a eso. Discutieron, no. Es muy fuerte Infoembajada, ¿no? Es muy fuerte el lobby en contra de los médicos cubanos de Infobae, ¿no? Es desproporcionado. Es ridículo. Puede ser una idea con la cual no estén de acuerdo, ponele, toda idea amerita ser discutida, esa también amerita ser discutida, toda idea amerita ser discutida, pero le dedican una cantidad de energía y de recursos a la llegada de los médicos cubanos, que es absolutamente desproporcionado. Una de las primeras medidas que tomó Bolsonaro fue desactivar el programa que se llamaba Más Médicos, que era un programa que había aplicado Dilma Rousseff en Brasil para mandar médicos a los lugares donde los médicos no querían ir. Entonces trajo a los médicos cubanos a los lugares de la periferia, del interior, del interior. Sí. Brasil es un país continental y a lugares que no conocían la existencia de un médico y que llegó por... Claro. Sí, además, ¿qué trabajo de inteligencia puede hacer un médico, una guardia? No entiendo, en serio, el nivel de paranoia que tienen es un nivel de paranoia a nivel película de Roger Corman de la década del 50, ¿viste? Con esa cosa de ese macartismo berreta. Sí, ¿qué viene a ser un médico? Y si es más, te lo digo de otra... El gran argumento que tengo a favor de los médicos cubanos, que vengan médicos de Estados Unidos, súbanse un avión y vengan, muchachos, y vayan acá, vayan a Quilmes, vayan a Peguajó, vayan a La Matanza, vayan a Florencio Varela. ¿Quieren venir? Vengan. ¿Quieren venir? Vengan. A ver, ¿cuánto médico ofreció Estados Unidos? No, totalmente. Sí, ya es a nivel... ¡Que venga! Ya es a nivel de estupidez. ¡Que venga! Algunas plantean, no, pero es un nivel... pero en serio, tienen una enorme capacidad de incapacidad, quiero decir, de poder reflexionar, ¿no? Sí. De reflexionar. Y además es como dijo Pablo Zurro, que con todos los defectos que tiene Cuba, que son muchos,
los americanos no se pueden fumar, que el índice de mortalidad infantil de esa pequeña isla Cuba es más bajo que Estados Unidos. Es más bajo que el promedio de Estados Unidos. O sea, tiene más probabilidad de vivir un niño que nace en Cuba que un niño que nace en Estados Unidos. No, en salud me parece que en todos Para dar un ejemplo. Claro. Para dar solamente Todos los un indicadores ejemplo. le dan Un arriba. ejemplo. Y ayer, me lo explicaba el otro día, casualmente la misma pediatra con la cual conversé hace unos días atrás, que trabaja en el Garrahan, me explicaba que trabajó en Cuba, que fue a Cuba, trabajó en Cuba, que los cubanos tienen, me lo explicaba así, los cubanos tienen menos recursos que nosotros, los argentinos. Cuando yo pregunté, porque lo que tienen es que lo tienen asignado de otra manera, y lo tienen asignado fundamentalmente en la medicina preventiva. O sea, ellos tienen un trabajo territorial con la medicina que hace que previenen todos los tipos de problemas a futuro. O sea, no llegan con la enfermedad, llegan con la prevención. Tienen médicos de familia, localizados. Entonces, en todo sentido, ¿no? Digo, a mí me daban el ejemplo, alguna vez lo vinculo con esto que está diciendo por el tema de la prevención. Por ejemplo, el tema huracanes. Huracanes en Cuba es donde los huracanes tienen menos impacto en cuanto a mortalidad cuando ocurren. Inclusive huracanes que por ahí que barren y matan 100 personas o ese tipo de cifras en otras islas o de otra parte de la región, ahí mueren 4 y están investigando por qué murieron esas 4. Porque las prevenciones están preparadas para que no muera nadie, para que todo el mundo se cuide como corresponde. Y siempre más o menos llegan a la conclusión de que fue algún descuido de la persona que quiso subir al techo para desarmar la antena, hacer alguna cosa que no debía hacer en el momento que venía el huracán. Pero sí, es cierto, el tema de la prevención es una regla prioritaria en estos temas en Cuba, y evidentemente el resultado le da.